¿Alguna vez pensaste en cómo un montón de muros de piedra resistieron a ejércitos enteros durante años? Los castillos medievales no eran solo grandes casas, eran máquinas listas para la batalla, construidas para vencer las probabilidades. Su poder no solo estaba en lo fuertes que eran, sino en lo inteligentes que eran. Y todo comenzó con una pregunta: ¿dónde construir el castillo? Estos constructores eligieron terrenos altos siempre que fue posible. Colinas, acantilados y afloramientos rocosos que obligaron a los atacantes a luchar contra la gravedad incluso antes de llegar a los muros. El mejor plan de entrenamiento medieval: escalar una colina empinada con armadura completa, mientras la gente te lanza piedras en el castillo de Edimburgo en Escocia. Los atacantes tuvieron que caminar penosamente por una roca volcánica empinada que los dejó exhaustos incluso antes de que comenzara la batalla. Las fuentes de agua proporcionaron protección instantánea en múltiples lados. Castillos en penínsulas o islas, como el castillo de Bodium con su un foso circundante masivo, creó barreras que el equipo de asedio no podía cruzar. Las rutas de acceso se hicieron deliberadamente estrechas, sinuosas y expuestas, lo que obligaba a los ejércitos atacantes a marchar en líneas delgadas y vulnerables. Algunos castillos solo tenían un único camino de acceso, mientras que otros se ubicaban sobre desniveles que eliminaban ángulos de ataque completos. El clima también funcionó como un aliado defensivo. Los vientos invernales destruirían las raíces expuestas y las lluvias primaverales convertirían los caminos de tierra en pozos de barro. Nada arruina un buen asedio como descubrir que tu pesada torre de asedio se hunde lentamente en 6 pulgadas de barro en el castillo de Carixanen. La lluvia frecuente hacía que el empinado acantilado de piedra caliza fuera casi imposible de escalar con seguridad. El terreno natural también sirvió como un arma psicológica. Imagínese marchar durante días solo para llegar a un castillo encaramado en un acantilado imposiblemente empinado o rodeados de pantanos traicioneros. Muchas fuerzas atacantes perdieron el valor antes de que se disparara una sola flecha. Los registros muestran que algunos asedios se abandonaron simplemente porque el ejército atacante no pudo descubrir cómo superar los obstáculos naturales. Los bosques se conservaron alrededor de los castillos para restringir el movimiento de las armas de asedio y proporcionar cobertura a los defensores para lanzar contraataques. Los constructores de castillos a veces incluso diseñaron el paisaje creando estanques artificiales o despejando áreas específicas para eliminar la cobertura para los enemigos que se acercaban. Estas defensas naturales eran solo el comienzo de un sistema de seguridad de castillo. Una vez que los atacantes lograron llegar a la estructura real, se enfrentarían al siguiente desafío. Una vez que los atacantes llegaron a un castillo después de luchar contra las defensas naturales, se enfrentaron a muros diseñados específicamente. Para resistir casi cualquier cosa, las murallas de los castillos medievales no solo eran grandes, sino maravillas de la ingeniería construidas para absorber el impacto. Su tamaño impactaría a la mayoría de los visitantes modernos. Muchas murallas de castillos tenían un grosor de 6 metros, aproximadamente la longitud de un autobús escolar. Los muros de un castillo miden casi 6,4 metros en su punto más grueso. Los contratistas medievales nunca tuvieron que preocuparse por las quejas de sus clientes. Dije muros gruesos, no tan gruesos. Este enorme grosor tenía un propósito práctico: absorber la energía de los arietes y otras armas de asedio. La construcción de las murallas medievales seguía un ingenioso enfoque de sándwich. Los trabajadores construían 2 caras de piedra paralelas y rellenaban el espacio intermedio con piedras más pequeñas, escombros rotos y mortero. Este núcleo de escombros creaba muros inmensamente fuertes y algo flexibles, capaces de absorber impactos sin agrietarse. Muchos presentaban una base inclinada llamada talis que desviaba los ataques hacia arriba en lugar de directamente hacia la pared, lo que hacía que los arietes fueran menos efectivos. También creaba un ángulo problemático para las escaleras de asedio. Los arquitectos medievales descubrieron que la pendiente resbaladiza no era solo una falacia lógica, sino una gran estrategia de defensa. Los castillos sofisticados presentaban muros concéntricos, un muro exterior y un muro interior más alto.
Esto significaba que incluso si los atacantes abrían una brecha en el primer muro, se encontrarían atrapados en una zona de muerte entre muros con defensores, disparando desde ambos lados. Hablando de estar atrapado entre la espada y la pared, literalmente, algunos constructores incorporaron pequeñas piedras en las secciones donde los zapadores enemigos podrían intentar hacer túneles debajo de los muros. Estos materiales sueltos cambiar y hacer ruido cuando se les molesta, alertando a los guardias sobre actividades de excavación. Sistemas de alarma medievales no se requieren baterías, solo física y grava, mientras que estos poderosos muros podían soportar un castigo tremendo. Los atacantes ingeniosos desarrollaron armas especializadas para superarlos, pero incluso el equipo de asedio más formidable a menudo encontró su igual en la siguiente línea de defensa del castillo. Las casas de la puerta no eran puertas, eran trampas para ratones, pero los ratones usaban armadura. La casa de la puerta representaba tanto el punto más débil en las defensas del castillo, y paradójicamente, a menudo los ingenieros medievales más fuertes transformaron lo que podría haber sido una vulnerabilidad en una de las trampas mortales más ingeniosas de la historia. Una casa de puerta típica constaba de múltiples barreras. Primero fue un puente levadizo sobre el foso, detrás de este puertas de madera pesadas, reforzadas con hierro. Pero el verdadero peligro se encontraba más allá del elemento defensivo más crucial. El portcullis, una reja pesada de madera o hierro que se podía dejar caer desde arriba. Muchas casas de entrada avanzadas presentaban dos portcullis, espaciados a unos 20 pies de distancia. Los arquitectos medievales inventaron las primeras zonas de aplastamiento del mundo, mucho antes de que los fabricantes de automóviles pensaran en ellas, excepto que estaban diseñadas para aplastar a las personas, no para absorber el impacto. El techo contenía agujeros asesinos, aberturas a través de las cuales los defensores podían dejar caer rocas, agua hirviendo o brea ardiente sobre los atacantes atrapados. Nada dice, invitado no deseado, como una ducha de aceite caliente desde arriba. Algunos agujeros asesinos en los principales castillos miden más de un pie de ancho, lo que permite sorpresas particularmente desagradables. Los bucles de flechas se alinean en las paredes, lo que permite a los arqueros disparar desde posiciones protegidas. Estas estrechas ranuras daban a los defensores un amplio campo de fuego, a la vez que presentaban el objetivo más pequeño posible. Las saeteras medievales, la tecnología original de «te veo pero tú no me ves». La caseta de entrada suele proyectarse hacia afuera desde los muros principales, creando una zona de exterminio de 3 lados. Esta disposición permitía a los defensores hacer llover destrucción desde arriba y desde ambos lados simultáneamente. La caseta de entrada del castillo de Bowis se extiende casi 40 pies más allá de los muros principales, creando un guantelete. Pocos atacantes sobrevivieron. Algunos diseñadores de castillos añadieron elementos psicológicos tortuosos, como giros bruscos que desorientaban a los atacantes e impedían que los arietes ganaran impulso. El equivalente medieval de «no puedes llegar allí desde aquí» estaba literalmente integrado en la arquitectura. El truco más astuto. Era la puerta falsa, una entrada de aspecto convincente, diseñada para atraer a los atacantes a un área aún más fuertemente defendida. Catfishing medieval, cuando esa entrada atractiva resulta ser una trampa mortal, mientras que la casa de la puerta representaba una formidable defensa a nivel del suelo. El potencial defensivo completo de un castillo no podía realizarse sin utilizar su ventaja más obvia. La altura ofrecía una ventaja crucial en la guerra, y los constructores de castillos medievales usaban este principio con un efecto devastador. Las cimas de los muros y torres del castillo eran plataformas de armas sofisticadas, diseñadas para hacer llover muerte sobre los atacantes. La característica más reconocible de los muros del castillo. Las almenas no eran solo decorativas. Las secciones elevadas o un merlín protegían a los defensores, mientras que los huecos o emboscadas les permitían disparar flechas. O lanzar proyectiles. Los arquitectos medievales comprendieron el distanciamiento social. Siglos antes, quédate detrás de la piedra
y dispara a través de los huecos. Detrás de estos corría el camino de ronda, un sendero donde los defensores podían moverse rápidamente alrededor del perímetro. Estos eran lo suficientemente anchos para que dos hombres con armadura pasaran sin que nadie se cayera torpemente. Disparar desde arriba les daba a los defensores una ventaja significativa. El arquero largo podía disparar flechas desde 200 yardas de distancia, mientras que los ballesteros manejaban objetivos más cercanos, con pernos perforantes. Algunas torres presentaban troneras dispuestas para crear campos de fuego superpuestos. Las armas más pesadas incluían resortes grandes, dispositivos similares a ballestas que lanzaban dardos, lo suficientemente potentes como para ensartar a varios atacantes. Nada une a los enemigos, como ser inmovilizado por el mismo dardo gigante. Física simple hecha para las armas más aterradoras. Rocas pesadas arrojadas desde alturas de 30 a 60 pies aplastaban escudos, cascos y a las personas debajo. Una roca de 20 libras arrojada desde 40 pies golpea con la fuerza de una patada de caballo. Los defensores usaban arena o agua caliente. Contrariamente a la creencia popular, el aceite era demasiado caro para su uso regular. Verterlo a través de las machiculaciones. Las proyecciones de piedra con huecos en el suelo hacían que la arena caliente se filtrara bajo la armadura y causara quemaduras insoportables, mientras que el agua hirviendo podía escaldar a los atacantes hasta la muerte. Si bien estas defensas elevadas hacían que los asaltos directos fueran casi suicidas, los atacantes decididos a menudo intentaban eludir los muros por completo. Esto llevó a los diseñadores de castillos a desarrollar otra defensa crítica. Acercarse a un castillo medieval no era tan simple como caminar hasta la puerta principal entre los atacantes, y esos muros de piedra generalmente se extendían. Zanja masiva el foso creando un serio problema para los ejércitos invasores. Justo cuando pensabas que atacar un castillo no podía empeorar, ahora necesitas lecciones de natación. La mayoría de los moes medían entre 10 y 30 pies de ancho y 5 a 10 pies de profundidad, mientras que los moes llenos de agua eran comunes. No solo se trataban de ahogar a los enemigos, sino que impedían la excavación de túneles bajo los muros, una técnica llamada zapping, ya que el nivel freático inundaría cualquier intento de túnel. También obligaban a los atacantes a construir puentes o usar botes, ambas opciones peligrosas. Cuando llueven flechas, los moes secos también funcionaban eficazmente. Estas trincheras profundas podían contener estacas afiladas, picos de metal llamados caltrops, o en regiones más cálidas, incluso animales peligrosos. Nada dice vete como una zanja llena de serpientes. Algunos constructores de castillos llevaron la guerra psicológica a nuevos niveles, llenar los moes con aguas residuales y basura podrida. El olor por sí solo podría hacer que los atacantes reconsideraran sus planes. Cruzar estas barreras requería puentes portátiles u operaciones de llenado masivo, donde los soldados arrojaban tierra y madera en secciones del foso mientras eran atacados desde arriba. Los puentes levadizos añadían otra capa de defensa inteligente operada por sistemas de contrapeso o cadenas ocultas dentro de la puerta de entrada. Podían levantarse rápidamente para crear una brecha infranqueable. Algunos castillos avanzados presentaban múltiples puentes levadizos en secuencia, creando varios obstáculos que superar. Curiosamente, los arqueólogos que examinaron el castillo de Bodium descubrieron que su impresionante foso era en realidad bastante poco profundo en muchos lugares, lo que sugiere que fue diseñado en parte para exhibir. Los señores medievales entendían que a veces mirar la mitad de la batalla fue dura, mientras que Moss se destacó en ralentizar los ataques terrestres y complementar las defensas de la muralla que discutimos antes. Cualquier invasor que lograra cruzar estas trampas mortales acuáticas se enfrentaría a un desafío aún mayor. Las torres de los castillos medievales no eran solo impresionantes estructuras de piedra, sino que eran sofisticadas estaciones de batalla que controlaban todo el sistema defensivo. Las torres que se elevaban hasta 100 pies de altura les daban a los defensores la máxima ventaja de altura y visibilidad. Ante todo, las torres servían como sistemas de alerta temprana. Los vigías estacionados en la cima podían detectar ejércitos que se acercaban días antes de su llegada, utilizando señales de humo,
balizas incendiarias o sistemas de banderas para alertar al castillo. El recorrido a Constanza en Francia contó con una cámara especial para señales de fuego visible a 20 metros de distancia. Esos vigías medievales eran como cámaras de tráfico humano, excepto que en lugar de multas por exceso de velocidad, repartían flechas. El diseño de la torre evolucionó significativamente con el tiempo. Las primeras torres cuadradas tenían un defecto grave: puntos ciegos en las esquinas donde los atacantes podían trabajar sin ser vistos. En el siglo XII, las torres redondas o en forma de D se convirtieron en estándar, eliminando los puntos ciegos y haciendo casi imposible que los arietes encontraran superficies planas para golpear. Estas paredes curvas también desviaban los proyectiles mejor que las superficies planas. La ubicación estratégica era crucial. Las torres generalmente estaban espaciadas entre 100 y 200 pies, 30 a 60 metros de distancia. El alcance efectivo de un arco largo aseguraba campos de fuego superpuestos, donde los atacantes se enfrentarían a flechas de múltiples direcciones simultáneamente. Intenta esquivar flechas de múltiples direcciones mientras subes una escalera. Es la versión medieval de un videojuego muy injusto. Los diseñadores del castillo interior crearon plataformas de combate especializadas con bucles de flecha, ranuras estrechas que permitían a los defensores disparar sin dejar de estar protegidos. Estas aberturas se extendieron inteligentemente hacia el interior, dando a los arqueros una amplia visibilidad al tiempo que presentaban pequeños objetivos a los enemigos del exterior. Las torres conectadas a los caminos de ronda permitían a los defensores moverse rápidamente entre posiciones. Muchas presentaban escaleras de caracol que se curvaban en el sentido de las agujas del reloj. Un pequeño pero brillante detalle que daba ventaja a los defensores que bajaban, mientras que obstaculizaba a los atacantes diestros que subían. Con estas imponentes ventajas, los defensores del castillo asegurado aún necesitaban un elemento crucial más para resistir largos asedios, una vez que la puerta se cerró de golpe y el puente levadizo se elevó. Un castillo medieval transformado de una fortaleza en una comunidad autónoma. El verdadero desafío no era solo mantener a los enemigos afuera, sino mantener vivos a todos los que estaban adentro. El confinamiento original no tenía nada que ver con pandemias y todo que ver con no ser asesinado. El almacenamiento de alimentos formó la columna vertebral de la supervivencia del asedio. Los diseñadores de castillos construyeron enormes almacenes subterráneos llamados Undercraft Ofts, específicamente para contener suficientes provisiones para meses de aislamiento. Estos espacios frescos y secos conservaban granos, frijoles y frutas secas, alimentos básicos que podían durar largos asedios. Barriles de pescado salado, carnes ahumadas y quesos duros se alineaban en las paredes. La mayoría de los castillos mantienen reservas de alimentos para durar al menos de 3 a 6 meses, con algunos preparados para un año completo de aislamiento. Un castillo en Inglaterra tenía capacidad de almacenamiento para que una guarnición de 100 hombres sobreviviera. Casi un año de preparación de comidas medievales. No se trataba de fotos de Instagram, se trataba de no morir de hambre mientras las flechas volaban por encima. El suministro de agua demostró ser incluso más crítico que la comida. Sin importar cuán gruesas fueran sus paredes, la sed lo derrotaría en cuestión de días sin acceso a agua limpia. Los constructores de castillos resolvieron este problema cavando pozos profundos directamente en el lecho de roca debajo del patio central, o algunos de estos pozos alcanzaron profundidades asombrosas. El pozo en Ka'er Chevalier, en Siria, se hunde 120 pies hacia abajo. Otros castillos recolectaban agua de lluvia en enormes cistos que podían contener miles de galones. Los diseñadores de castillos más inteligentes construyeron sus pozos antes de construir cualquier otra cosa para asegurarse de que los trabajadores tuvieran agua durante el largo proceso de construcción. Nada arruina tu día como pasar 5 años construyendo muros impenetrables. Al darse cuenta de que nadie pensaba en agua potable, la vida cotidiana durante un asedio se desarrollaba en condiciones incómodas y estrechas. La población del castillo aumentó más allá de su tamaño normal a medida que los campesinos de las tierras circundantes
buscaban protección tras sus muros. El espacio se volvió precioso. Los grandes salones que normalmente albergaban festines se transformaron en áreas de descanso comunes. La privacidad desapareció. Las familias nobles que normalmente disfrutaban de habitaciones privadas podían compartir espacio con docenas de otras personas. El Wi-Fi de un castillo medieval habría tenido serios problemas de ancho de banda, excepto que lo único que transmitía era la fuga ocasional en el techo. El saneamiento presentó otro gran desafío. Los diseñadores del castillo construyeron letrinas que se vaciaban a través de conductos en los muros exteriores. Un sistema simple pero efectivo en tiempos normales. Sin embargo, durante los asedios, estos se convirtieron en puntos vulnerables, que los enemigos podían escalar o usar para iniciar incendios. Los arreglos alternativos incluían orinales vaciados en pozos de desechos especiales en el patio. Algunos castillos más grandes presentaban sistemas sofisticados. El castillo de Pembroke en Gales tenía una enorme torre de letrinas que podía acomodar a 20 personas simultáneamente. Los arquitectos medievales entendían que no importaba lo elegante que fuera su castillo, todos defecaban. Los problemas de salud aumentaban a medida que los asedios se prolongaban. Las verduras frescas se agotaban rápidamente, lo que aumentaba el riesgo de escorbuto y otras enfermedades por deficiencia. Los médicos almacenaban hierbas y medicinas, pero su efectividad estaba limitada por el conocimiento médico medieval. Los habitantes del castillo dependían en gran medida de la elaboración de cerveza y vino, no solo para la moral, sino porque el proceso de fermentación hacía que estas bebidas fueran más seguras que el agua potencialmente contaminada. Manteniendo a los defensores medievales hidratados y un poco más optimistas acerca de estar rodeados de enemigos, desde 1066, el impacto psicológico de la vida de asedio no puede ser exagerado. El aburrimiento, el miedo y la claustrofobia afectaron a todos los atrapados dentro para combatir esto. La vida en el castillo continuó con estructura y rutina. Los guardias mantuvieron guardias regulares. Craft Supple continuó con el trabajo esencial y los servicios religiosos proporcionaron comodidad y marcadores de tiempo. Juegos como ajedrez, dados y backgammon ayudaron a pasar las interminables horas de espera. Estar atrapado en un castillo durante un asedio fue como las peores vacaciones del mundo. Alojamiento terrible, menú limitado y los vecinos siguen intentando matarte, mientras que las imponentes defensas que discutimos anteriormente mantenían a raya a los atacantes. A veces los habitantes del castillo necesitaban formas de colarse, y sin ser detectados, las puertas más importantes de los castillos medievales solían ser las que nadie podía ver. Tras enormes muros y torres se esconden redes de pasadizos ocultos, puertas disimuladas y túneles secretos que servían como salidas de emergencia y ventajas estratégicas. Las salidas de emergencia originales no tenían esas molestas alarmas, pero ocasionalmente tenían serpientes. Los túneles secretos de escape, conocidos como pasns o sallyports, permitían a los defensores escabullirse sin ser detectados durante los asedios. Estos estrechos pasajes solían surgir lejos del castillo principal, en zonas boscosas o barrancos. El castillo cuenta con un ejemplo famoso: un túnel de 200 toneladas a través de acantilados de tiza sólida que no se redescubrió hasta 1794. Estas no eran solo salidas de emergencia, eran versiones medievales de escabullirse de un invitado no deseado a una fiesta. Estas rutas ocultas permitió incursiones defensivas. Pequeños grupos podían escabullirse por la noche para sabotear el equipo de asedio enemigo o atacar a los centinelas. Los registros del asedio de 1216 al castillo de Dover describieron a los defensores usando puertos de salida para ataques nocturnos que destruían las catapultas enemigas. La mayoría de estas salidas tenían múltiples curvas cerradas para evitar que los enemigos se precipitaran si descubrían el pasaje. Algunos túneles del castillo tenían propósitos más prácticos que conectaban diferentes edificios dentro del complejo durante tiempos de paz. Estos proporcionaban conveniencia durante los asedios. Permitían a los defensores mover refuerzos rápidamente sin cruzar áreas abiertas donde podrían ser atacados. Los pasajes falsos representaban un aspecto más oscuro de estos sistemas, trampas diseñadas deliberadamente para infiltrados.
Algunos conducían a callejones sin salida, donde los enemigos serían acorralados. Otros contenían pozos ocultos con picos en el fondo. El castillo de Caboc en Escocia presentaba un túnel de escape falso que conducía a una cámara inundada donde los intrusos se ahogaban. El secreto de estos pasajes creó vulnerabilidad y fortaleza. Varios castillos cayeron debido a la traición que involucraba entradas ocultas en 1330. El castillo de Nottingham fue penetrado a través de un túnel olvidado desde una taberna cercana en Chateauguard. Los atacantes descubrieron un conducto de inodoro sin vigilancia que les permitió infiltrarse en la fortaleza. El diseñador del castillo que olvidó poner guardias cerca del baño probablemente tuvo una evaluación de desempeño muy mala, mientras que los pasajes secretos proporcionaban ventajas cruciales durante los ataques. La defensa final seguía siendo la capacidad del castillo para resistir y contrarrestar las armas de asedio especializadas que los atacantes traían contra sus muros. Las máquinas de asedio medievales eran impresionantes, pero los defensores del castillo no se quedaban sentados esperando a ser aplastados. Desarrollaron contramedidas que convertían el ataque a un castillo en una partida mortal de ajedrez medieval. Cuando los atacantes se apisonaban con arietes, troncos gigantes con tapas de metal, los defensores dejaban caer piedras enormes directamente sobre ellos desde las almenas. No eran guijarros, estábamos hablando de rocas que pesaban cientos de libras y que podían astillar la madera y aplastar a los desafortunados soldados. El equivalente medieval de dejar caer un piano en la cabeza de alguien, excepto que nadie tenía una melodía divertida al final. El fuego era otra herramienta favorita de los defensores. Cuando las torres de asedio, esas enormes estructuras de madera sobre ruedas, se acercaban a los muros, los arqueros desataban ráfagas de flechas llameantes contra ellos. Los defensores también usan ganchos largos en cuerdas para agarrar las torres y desequilibrarlas. Nada arruina tu día como escalar una torre de asedio de 60 pies, solo para sentirla de repente inclinarse hacia un lado, como un borracho tratando de subir escaleras. Los trabuquetes presentaban un desafío diferente. Estas catapultas gigantes podían lanzar piedras desde la distancia, por lo que los defensores reforzaron los muros donde se esperaban impactos y realizaron incursiones nocturnas para sabotear estas máquinas. Algunos defensores inteligentes incluso contaban los segundos entre lanzamientos para predecir dónde evitar pararse. Una táctica de asedio particularmente desagradable era la guerra biológica. Los atacantes a veces catapultaban cadáveres de animales enfermos sobre los muros. La respuesta de los defensores fue catapultar parte del desastre de regreso junto con colmenas y nidos de avispas. Hablemos de regresar. Regalos no deseados con interés. El contraminado era crucial cuando los atacantes excavaban túneles bajo los muros. Los defensores cavaban sus propios túneles para interceptarlos, inundando los túneles enemigos con humo o liberando perros de ataque. Muchos castillos mantenían listo equipo especializado antiasedio, incluyendo marcos de madera llamados vallas que se podían ensamblar rápidamente para extender el alcance, desde donde los defensores podían arrojar cosas. Si bien la sección anterior mostró cómo los castillos usaban la arquitectura para crear trampas mortales, estas defensas activas demostraron que los defensores medievales no solo dependían de muros gruesos, contraatacaban con un ingenio que enorgullecería a los estrategas militares modernos, y cuando todo lo demás fallaba, siempre tenían un arma más poderosa en su arsenal. El éxito en la guerra medieval a menudo se reducía a quien podía durar más tiempo en los castillos. Convirtieron el tiempo en un arma contra los atacantes. La guerra psicológica era una estrategia clave. Los defensores se daban un festín en las almenas, asegurándose de que el olor a carne asada llegara hasta los sitiadores hambrientos. La charla basura medieval no necesitaba palabras. Solo una pata de pollo ondeada burlonamente desde la ventana de una torre. Los asedios arruinaron a los atacantes. Un ejército típico en el siglo XIV costaba alrededor de 500 piezas de oro diarias. Después de semanas sin ir a ninguna parte, muchos señores simplemente se quedaron sin dinero. El asedio del castillo de Kenilworth duró 6 meses antes de que los atacantes se rindieran. El clima favoreció a los defensores.
Los asedios invernales eran brutales para los ejércitos que acampaban afuera. Más soldados morían de frío, enfermedades y hambre que por luchar. Los residentes del castillo no se alojaban en un resort de 5 estrellas, pero comparados con los atacantes durmiendo en el barro, bien podrían haber estado en el castillo. Los defensores dominaban los ataques sorpresa, llamados sorties, pequeños grupos que salían corriendo de puertas ocultas para atacar el equipo de asedio o las líneas de suministro antes de retirarse rápidamente. El engaño también ayudaba. Los cascos en los postes hacían parecer que más soldados custodiaban las murallas. Las trompetas y los tambores creaban la impresión de que llegaban refuerzos. La defensa más efectiva a menudo era la paciencia. Aproximadamente el 60% de los asedios a castillos terminaban con los atacantes simplemente rindiéndose, mientras que la sección anterior mostró cómo los castillos lucharon activamente contra las máquinas de asedio. Esta combinación de paciencia y guerra psicológica completó su estrategia defensiva, convirtiendo las estructuras de piedra en activas participantes en luchas de poder medievales.